¿Cómo era Badalona hace unos años? ¿Cómo ha cambiado? A estas preguntas intenta responder mediante instantáneas y desde hace más de 2 años la página de Facebook Badalona Recuerdos. Elaborada como una afición por Facu Martínez, una enamorada de Badalona, que hasta ahora mantenía su anonimato. Hace 2 años se abrió el perfil de Badalona Recuerdos pues como un hobby mío, de hacer la foto antigua y hacer la actual para ver los cambios que había sufrido Badalona. Empezó a unirse gente y empezó a mandarme fotos y a dar testimonios de esas fotos y llegamos a 5.000 personas en un año. Entonces, claro, tuve que abrir una página porque el perfil no me permite más de 5.000 y ahora hoy en día creo que somos 7.500 más o menos reconocidos porque hay más gente que no se ve, pero está. Y así se empezó y así se ha llegado al libro. Este perfil cada vez se hizo más grande, cada vez eran más las personas que de toda la ciudad le hacían llegar sus fotografías antiguas, un hecho que a Facu le sorprendió y le animó a seguir. Ni mucho menos, no me esperaba para nada esto. Yo, una cosa que empezó como un hobby para mí, porque a mí me gustaba, pues me he dado cuenta que parece que le gusta a mucha más gente y sí, está teniendo mucho éxito, me sorprende mucho. Fue una editorial de Madrid, Temporada, especializada en hacer libros de fotografía antigua, quien se puso en contacto con ella para proponerle plasmar en papel aquello que hasta ahora estaba en la red social, pudiendo llegar así a todavía más gente. Y a partir de ahí comenzó el trabajo para escoger de entre tantas fotos, buscar autores y formar el libro llamado Así era y así es, Així era y així es Badalona, con un total de 89 comparativas, planos visuales y que permiten al lector comprobar los cambios sufridos por la ciudad. Porque aunque en la página hay muchísimas, pero claro, al libro hay que pasarlas con una resolución bastante más alta que en internet. Entonces ha costado de conseguirlas, ha costado de que la gente me las pueda escanear a esa resolución. He tenido que buscar los autores para pedir permiso y no siempre se consigue, pero ha sido así. La gente hizo un llamamiento en la página y la gente me fue enviando y aparte yo tengo una pequeña colección de postales antiguas y de ahí se ha ido consiguiendo. Así como también se lamenta la autora la pérdida de patrimonio. Bueno, yo estoy más que sorprendida, muy enfadada, porque hay sitios que no deberían de haber sido destruidos, ¿no? Como la Torre Quinta Elvira, en Martí Pujol, esto en el barrio de Col y Pujol. No era necesario, pienso yo, pero supongo que la especulación urbanística de aquel momento, pues, porque era una torre preciosa, o la torre de defensa de la Torre Bella del carrer del Templa, no entiendo cómo. Eso es más que nada, no sorprendida, enfadada, porque eso no existe. Y un libro sobre Badalona y hecho por una badalonina que además cuenta con un fin social, y es que los beneficios irán destinados a la Asociación Social Amics del Gormar Badalona, desde donde se hace una gran labor de recogida de alimentos para las familias más necesitadas y desde donde explican necesitan cada vez más colaboración de entidades y familias. Al reparto de comida para las personas necesitadas de Badalona. Actualmente tenemos unas 400 cada semana. Somos la asociación que no está ligada, digamos, a Cáritas, la única que hay en Badalona que no está ligada a Cáritas. Y entonces actualmente estamos bastante mal por la cuestión de los recortes que ha habido en todas las partes, tanto en la Comunidad Económica Europea como en el Banco de Alimentos. Muchísima gente, antes no era así, pero bueno, vamos tirando, vamos haciendo poco a poco, con mucha faena, mucho dolor de cabeza cuando nos vemos agobiados por el asunto de, bueno, pero hasta ahora pues lo vamos sobrellevando bien.